las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocará. Vamos a buscar en nuestras Biblias el mismo texto del domingo pasado, que es Primera Epístola de Pedro, el capítulo 1 y los versos del 17 al 20. Primera Epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1 y los versos del 17 al 20. Y siempre el título, pues la sangre de Cristo, parte 2 o cosas que nos hacen pensar en el alcance de la sangre de Cristo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las Sagradas Escrituras. Enséñanos, Señor, a valorar, Padre, todo lo que tú has hecho. Ese derramamiento, Señor, en la cruz del Gólgota, Señor, de tu sangre, por amor a nosotros. Que podamos ver, Señor, guardar, conocer todos los alcances, Señor, de tu sangre, para nuestra vida, para nuestra paz, para nuestra salvación, para nuestra santificación, Señor, y todo lo que tú se efectuó por medio de ella. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros que hemos venido dispuestos, Señor, para saber más de ti, para conocerte, Señor, para agradecerte todo lo que tú has hecho. En tu nombre, Jesús, oramos siempre con acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. ¿Alguien recordará los dos puntos que vimos el domingo pasado? Del alcance de la sangre de Cristo. Bueno, se recuerda que este texto lo estamos manteniendo, hermano, como texto inicial, por el valor que encierra, por lo que nos quiere hacer el texto, que usted y yo logremos entender que no somos cualquier cosa, que hubo alguien que hace más de 2000 años vino a la tierra con el propósito de entregarse Él, de entregar su vida, de sufrir. Ese Dios eterno se humanizó en la vida de nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre, con el propósito de lograr redimir la humanidad, de salvar la humanidad. Y dice la Sagrada Escritura en nuestro texto que fuimos rescatados. Y ese rescate que Dios dio por nosotros, dice que no es con cosas corruptibles, lo que para nosotros es una gran cosa, el oro y la plata, Dios, para esto que nos ha regalado a usted y a mí, lo ve como nada. Sino que dice que usted y yo fuimos rescatados. ¿Y rescatados de dónde? Rescatados de la muerte, hermano. Rescatados de la condenación. Rescatados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Ni más ni menos que por la sangre de Cristo. No existe otra cosa por la cual un ser humano, cualquier persona que sea,
puede alcanzar todos estos regalos, del principal regalo que es la salvación, si no es por la sangre de Cristo. Y la sangre derramada en la cruz del Calvario, con amor, ya un sacrificio que fue dado desde antes de la fundación del mundo, un plan perfecto para lograr redimirnos. Entonces, uno de los grandes problemas que la iglesia enfrenta hoy es que no alcanzamos nosotros a valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, esa parte, esa forma de ver las cosas nosotros tan superficialmente, es lo que no hace que nosotros progresemos en nuestra vida de santidad y en nuestra vida espiritual. Porque no alcanzamos a valorar. Entonces vemos el sacrificio de Cristo, vemos su muerte, vemos su derramamiento de sangre como cualquier cosa. Entonces cuando nosotros no logramos analizar eso de corazón, ya hasta nos quebrantamos. Cuando usted vio la película de Mel Gibson, creo que todos lloramos. Cuando usted lee las Sagradas Escrituras y ve todo lo que él pasó, a muchos de nos salen las lágrimas. Y según dicen por ahí que esa película no muestra en realidad el verdadero sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo por cada uno de nosotros. Entonces cuando la persona va logrando entender eso, el Espíritu Santo de Dios, del cual es templo y morada, lo va conmoviendo y le va dando iluminación para que pueda creer en ese verdadero sacrificio, es cuando la vida de la persona comienza a cambiar. Y lo que hemos mantenido y lo seguimos diciendo, y espero que sea, que todos nos recordemos, que todo eso lo que nos lleva es a una cosa que se llama agradecimiento. Entonces, el agradecimiento a Cristo por lo que Él hizo para redención nuestra, es lo que nos lleva a cambiar nuestra vida. Es lo que va haciendo que el hombre y la mujer de Dios vayan transformándose desde su mente en todas sus actitudes para glorificarlo a Él. Entonces nosotros ya no cometemos lo mismo de antes porque estamos agradecidos con Él. Y usted solo recuerda de dónde lo rescató Dios y dice, ¿quién era yo para que Cristo derramara esa sangre en la cruz del Calvario por mí? Y a pesar de todo eso, piensa uno y sigue cometiendo errores y seguimos, y esa sangre poderosa lo limpió de una vez y para siempre. Ya no necesita usted volver a ser limpio, porque usted ya está limpio de una sola vez, porque la Biblia nos enseña que Él murió de una vez por todas. Entonces son las cosas, amados, que nosotros debemos de valorar. Por eso es que Pedro dice que mientras estemos aquí, nos mantengamos, que caminemos como peregrinos con temor y temblor, con un respeto hacia Dios, que cuando nosotros en realidad caigamos en cualquier situación, que en realidad contriste nuestras vidas, que en realidad seamos personas que nos duele lo que hacemos. Entonces así es como el cristiano va avanzando, como el cristiano va en realidad reconociendo todo lo que nuestro Señor hizo. Y nosotros el domingo pasado vimos dos puntos del alcance de la sangre de Cristo. Y el primero fue el perdón por medio de la sangre. Nosotros, hermanos, la persona que se ha arrepentido valga la redundancia, con un arrepentimiento genuino como es, solo necesita ese perdón para salvación. Entonces usted puede estar pensando en su mente, y usted ya sabe, la mayoría de nosotros ya sabemos, que como todos los días pecamos, como débiles que somos, como carne que somos, entonces ya nosotros ya no necesitamos el arrepentimiento para salvación, sino que necesitamos el arrepentimiento para relación con Dios. Porque el pecado lo que hace, el efecto que produce es la separación del ser humano con Dios. Pero usted para salvación ya fue perdonado una vez y para siempre. Usted pasó a ser templo del Espíritu de Dios y eso no se pierde.
Pero como nuestra carnalidad y mientras estemos en la tierra, nuestra debilidad, la cual la Biblia lo reconoce, dice que somos débiles, que somos polvo y cada uno de nosotros sabe que así somos. Entonces, y le faltamos a Dios y pecamos contra Dios, ofendiendo a nuestros hermanos, a nuestro entorno. Entonces, ese pecado, cuando nosotros lo andamos dentro de nosotros, la Biblia enseña que andamos separados de Dios. Entonces necesitamos nosotros un arrepentimiento, un dolor por lo que hemos hecho y nuestra relación vuelve con Dios. Pero no es un arrepentimiento de salvación porque ese ya fue una vez dado. Entonces somos perdonados de nuestros pecados para salvación por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y también vimos otro punto, nadie se recuerda. ¿Alguien que me ayude? Le doy chance de que busque. Vamos a ver, doctor. La redención. Fuimos redimidos por medio de la sangre. Y explicamos que la redención es que nos compró Él. Y nos compró, hermano, con un precio carísimo, su vida, dada en la cruz del Gólgota con el derramamiento de su sangre. Entonces usted y yo somos personas carísimas. Carísimas, hermano. Usted vale ni más ni menos que la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces eso me lleva a pensar que yo no soy cualquier cosa. Y lo digo en el sentido humilde. Porque a los ojos de Dios, una vez que yo reconocí, para comenzar, estas dos partes, que he sido perdonado y he sido redimido, he sido comprado por Él, yo paso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por su sangre a hacer algo especial para Dios. Porque lo especial para Dios, lo cual es cada uno de nosotros que somos templo y morada del Espíritu Santo, no es lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Es lo que nosotros hemos valorado el sacrificio de su amado Hijo. Eso es lo único que hace al ser humano ser valioso ante Dios. Por eso es que la persona que no quiere nada con el Hijo de Dios está bajo la ira de Dios todos los días. En el libro de los Salmos dice que Dios está airado, dice, todos los días con el impío. Todos los días. Romanos dice que la ira de Dios está sobre ellos. Entonces lo único que aplaca la ira de Dios para el pecado es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es el derramamiento de su sangre, es lo único. A Él, ahí descargó toda su ira santa sobre la cruz del Calvario, sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando la persona valora eso y se acerca a Cristo por medio de su sangre, es cuando comenzamos nosotros, nos viene el perdón por medio de la sangre, nos viene la redención y hoy vamos a ver que somos purificados también por medio de la sangre. Vaya conmigo a la primera epístola de Juan, por favor. El capítulo 1 y el versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, primera epístola de Juan, capítulo, por Apocalipsis, hermano. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y oiga bien, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos purifica. Una vez que nosotros hemos recibido el perdón, hemos sido comprados, hemos sido redimidos, somos purificados, somos limpios a los ojos de Dios. Fíjese bien esto, hermano. Nosotros seguimos pecadores, pero a los ojos de Dios ya nos ve perdonados, nos ve redimidos y nos ve purificados. Él nos ve limpio. Pero ¿y por qué siendo lo que soy Dios me ve limpio, hermano? Porque ya no lo ve a usted. Ya ve a Cristo en usted. Recuerde algo, hermano, que no se le olvide.
usted ha pasado a ser templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces se supone que las cosas cambian. Ya no seguimos siendo lo mismo. Usted, si no es limpiado, si no es purificado, no accesa a Dios. No puede llegar a Dios. Por eso es que muchas personas que ignoramos ciertas cosas, no nos tomamos el mínimo tiempo para antes de llevar una petición a Dios, para presentarle una solicitud a Dios o para presentarle una alabanza a Dios, no nos tomamos ni el mínimo tiempo en limpiarnos. O sea, en ver lo que andamos adentro y sacarlo y presentárselo a Él, aunque hayamos sido purificados. A los ojos de Dios sí, pero Él quiere que eso nosotros lo exterioricemos. Entonces una persona que ni se toma el tiempo de eso, no accesa a Dios. Porque el lugar donde Dios vive, Él vive en la santidad. Dice, si gusta yo se lo leo y usted, dice Isaías 57, versículo 15, anótelo si quiere, yo se lo voy a leer. Oiga bien esta declaración que da. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Con quién habita Él? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, hermanos, a un Dios santo, ¿cómo vamos nosotros a querer accesar con toda nuestra pecaminosidad? Nos ha salvado, nos perdonó el pecado, nos redimió y nos ha purificado su sangre. Entonces, cuando yo entiendo todos esos conceptos que la sangre de Cristo ha hecho en mi vida, entonces a mí me estorba aquello que ando adentro. Me debe de estorbar. Entonces yo trato de sacarlo. Trato de pedirle perdón al Señor. ¿Ya me purificó? Sí. Ya me redimió, ya me compró de una vez, ya estoy comprado. Yo no le pertenezco a nadie más, sea lo que yo sea, no le pertenezco a nadie más. ¿Por qué? Porque Él pagó por mí y yo reconozco esa sangre del Cordero. Entonces nadie me puede arrebatar de su mano, dice la Biblia. Pero yo necesito, hermano, dar una evidencia de eso con mi proceder. Se supone que debo de ser una persona que ya no debo andar guardado todo aquel rencor, todas aquellas raíces de amargura, todos aquellos problemas de inmoralidad, los tengo que sacar. Entonces mucha persona que desconoce toda esta cosa quiere accesar así de un solo al trono de la gracia, donde dice que habita en la eternidad Él y que Él es el Santo y su nombre es el Santo. Apartado completamente de todo mal, apartado completamente de todo pecado. Por eso es que Él, dentro de Él solamente puede amar al pecador arrepentido. A la persona que sigue en su estado y que no le importa absolutamente lo que Dios pueda pensar, si le afecta a Dios o no le afecta, la vida que Él lleva. No puede amar a esa persona. ¿Por qué? Porque Él aborrece el pecado. Entonces Él se vuelca contra la persona que en realidad reconoce que es un pecador. Y la persona logra reconocer su pecado cuando Él trata de accesar a la santidad de Dios. Cuando usted trata de accesar a esa santidad, comienza a salir toda su pecaminosidad. Entonces viene un dolor dentro de usted y dice, ¿y cómo? Pues entonces ahí viene
a un arrepentimiento tremendo para relación con Dios. Usted llora, ¿por qué? Porque lo ha ofendido a Él, a quien nunca ha hecho absolutamente nada, nada para mal de nosotros, sino que todo lo que Él ha hecho por bien a nosotros. Dios en Romanos 8:36 dice que Él no escatimó, dice, ni a su propio Hijo. Entonces Dios, hermanos, ha dado lo mejor que Él tenía, su Hijo. En su omnipotencia Él pudo haber hecho lo que Él quería, hermano. Hacer la salvación de otro modo, mandar un ángel, poner a don fulano, a don sultano. Él lo pudo haber hecho todo. Pero Él, en el amor hacia la humanidad, mandó a su amado Hijo, para que vieran lo que significaba para Él ese derramamiento de sangre, y que nosotros en realidad lo pudiéramos valorar. Ahora solo imagínese usted cuando nosotros, que nos llamamos cristianos, esa sangre de Cristo la vemos como nada. La pateamos, la ensuciamos, la tiramos como cualquier cosa. Y muchos de nosotros por ignorancia la ocupamos para otro montón de cosas, lo cual no es así. Porque cada cosa, hermano, tiene su forma de ser y tiene su porqué dentro de la Biblia. Por eso es que estamos estudiando esto, para que veamos nosotros qué es lo que la sangre de Cristo hace y qué no hace. No les cuento que yo cuando salí de madrugada de allá, cubro el carro, Señor, con tu sangre. Yo lo hacía en mi ignorancia. ¿Por qué? Porque yo así lo había oído. Pero estudiando en realidad los alcances que la sangre de Cristo tiene, me lleva a decir que yo estaba equivocado. Yo no me siento que pequé ni que ofendí, no. Lo que digo, gracias Señor que me está sacando de la ignorancia. Así como muchas cosas hacemos los cristianos, porque otro lo dijo. Es que el pastor lo dijo, dice. Y es que hermano, aquí no es lo que el pastor diga. Aquí es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces usted debe ser una persona que debe de tener como base la Escritura. Y saber si lo que se está hablando es como la Escritura lo dice. Que si lo que está diciendo lleva el apoyo de la palabra de Dios. Usted no se debe dejar ir solo porque aquí se dijo. Usted debe de estudiarlo. Yo me alegro cuando los hermanos apuntan. ¿Y sabe qué? Hasta me preocupa eso porque digo yo, tened cuidado, Rafaelito. Porque si usted apunta es porque va a llegar a su casa y va a comenzar a ver y se va a recordar lo que se dijo en base a ese estudio. Y por la iluminación del Espíritu de Dios y el discernimiento que le da, usted va a saber si está de acuerdo con las Escrituras o no está de acuerdo con las Escrituras. Pero si usted oyó y solo cerró su Biblia, vamos a seguir cometiendo los mismos errores que hasta este día estamos cometiendo. ¿Por qué? Porque lo dijo fulano, lo dijo sultano, lo dijo, es que así dice el pastor, es que así dice tal cosa. No, hermano, es así dice la Biblia. Así dicen las Escrituras. ¿Cómo se llama? En Isaías, siempre en Isaías, en el capítulo 1, verso 18, hay una declaración preciosa también para que vea lo que es la limpieza, la purificación que Dios ha hecho. Verso 18 del capítulo 1 de Isaías dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, oiga bien, fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso es en base lo que Cristo hizo con nuestros pecados, purificó por medio de su sangre nuestras vidas. Entonces nosotros, una vez que vamos entendiendo esto, hermano, es que de eso es lo que se trata. Que usted vaya paso por paso, nos perdonó los pecados.
El primer punto que hizo la sangre. Luego, ¿qué hizo? Nos compró. Yo estaba esclavizado al pecado y mi Jesús me compró, o sea, aportó. ¿Y qué aportó? Su vida. Eso vale usted y eso valgo yo, su sangre. Y además de que perdonó mis pecados, me redimió, me ha purificado. Ya son 3 efectos de la sangre de Cristo para la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y esto no termina, esto sigue. Entonces, una persona que no ha entendido, que no sabe todo lo que la sangre de Cristo ha hecho en su vida, no ha sido purificado, ¿y cómo se va a sentir limpio o algo para poder accesar al trono de la gracia? Por eso es que muchas oraciones nuestras no son contestadas y de otras personas son contestadas, tal vez bajo la misericordia de Dios, ¿verdad? Que dice, pobrecito mi hijo. Y otras que a saber quién las contesta, amado. Y otras que a saber quién las contesta, porque el otro está a la par suyo, tal vez oyendo lo que usted está pidiendo. Y mucha gente, porque todos estamos acostumbrados, las cosas buenas, gracias a Dios. Todo lo que es bueno para nosotros. Y todo lo que nos sucede es Satanás. Y muchas veces, aunque Dios tiene el control de todo, por su omnipotencia, pero muchas cosas son decisiones nuestras las que nos llevan a eso. Y muchos males que nos pasan también son consecuencias de actos que nosotros hemos hecho y Satanás no tiene que ver. Si dice ese maestro echándome la culpa a mí, yo ni me he acercado donde él, dice. Y tiene razón. Y muchas cosas que nos alejan de Dios, le damos gracias a Dios. Esto es de Dios, dice uno. Todo es de Dios. Y muchas gracias, Diosito. Y muchas gracias, Diosito. Yo les he contado de esas cosas, de las tarjetas de crédito, de los extrafinanciamientos. En el momento que yo más necesitaba, y orándole a Dios, Señor, respondeme, digo, necesito esto. Tronado. Tal vez me levantaba y bajo la puerta un extrafinanciamiento. Gracias, Señor. ¿Sería de Dios eso? Si a los días estaba con el lazo en el pescuezo y la lengua de este vuelo. Hundiéndome más. Y más hundido. Y otro extrafinanciamiento. Gracias, Dios. Eso no era de Dios, hermano. Eso lo vine a entender cuando ya estaba tronado completamente. ¿Y quién sería? Yo no sé, ¿verdad? Pero no era Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece, dice la Biblia. Es la que da paz, no que me andaban taloneado. Eso no era de Dios. Entonces todas las cosas que nosotros en el momento nos hacen sentir bien son de Dios. Y ese es el cuidado y el discernimiento que nosotros debemos de tener. Otro punto, para los que lo anotan, la justificación por la sangre de Cristo. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Dice de esta manera: pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, oiga bien, justificados en su sangre, por él seremos salvos. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué, hermano? De la ira. Y estas son cosas que a las personas no les gusta ni oír, ni a muchos les gusta hablar de esto, de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nos formamos conceptos humanos de Dios. Dios es amor. Y es cierto. Su esencia es amor. Él es amor, claro. Jamás vamos a dudar de eso. Pero también no podemos solo tomar a Dios como eso y sus demás atributos, y su justicia, y su perfección. Entonces todo va mezclado. Así como es amor, es justo también.
Entonces dice que nos ha salvado ¿de qué? De la ira de Dios, lo que hemos venido hablando. Nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo. Nos rescató de la ira. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Ya lo que pagamos nosotros son consecuencias nuestras. ¿Por qué? Porque cada persona es consciente, cada persona que es consciente ya de lo que es responsable por sí misma y no puede excusarse por ninguno de sus pecados. Solamente la sangre preciosa es la que logra justificar delante de Dios, delante del Dios Santo a la persona. Y fíjese bien una cosa, así sucedió en el éxodo de su pueblo. Fue la sangre la que salvó a su pueblo. Busque conmigo Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Y los versos 13 y 14. Éxodo capítulo 12 y los versos 13 y 14. ¿Lo tiene? Y la sangre, dice, os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré que dice, la sangre, y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dios ordenó ya para sacar a su pueblo la muerte de los primogénitos, que sacrificaran un cordero. Que sacrificaran un cordero. Le dijo las partes que iban a preparar y lo que no. Pero le dijo que la sangre de ese sacrificio la pusieran por los dinteles y en las puertas. Para que cuando Él pasara, su sombra, una neblina, dije que pasó, lo que sea, la manifestación que se haya dado, la teofanía que haya sido, toda casa que tuviera esa sangre iba a ser salva. No importaba el tipo de persona que había dentro de esa casa. No importaba si eran judíos religiosos, si era esto, si era lo otro. No importaba. Lo que importaba era la sangre del sacrificio que estuviera ahí. Desde ese momento, hermano, y desde mucho antes, ya se veía Cristo en la cruz del Calvario. Ya se veía el poder de salvación de la sangre para la humanidad. Porque cuando pasó la muerte, llamémosle lo que iba a pasar a los primogénitos, donde estaba en los dinteles la sangre, no sucedía nada. Pero donde no estaba esa sangre en los dinteles ni en las puertas, la gente moría. La persona, y esto sucede hoy, la persona, hermano, que no ha sido justificada con la sangre de Cristo, pasa eso y no es salvada. Necesita el perdón de pecado, necesita la redención, necesita la purificación, necesita ser justificado. Y Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Eso lo vamos a ver en el otro punto, el otro domingo. Nos regresa también la justificación, la paz con Dios, porque estábamos enemistados con Dios. Entonces, todos estos, hermanos, son efectos que la sangre de Cristo produce en la vida del ser humano. Pero si nosotros todo esto lo dejamos pasar y no conocemos
los fundamentos en realidad. Por eso, amado, es que mencionamos otras cosas. Por eso es que no le damos el valor necesario. Porque, sí, Cristo murió por mí. Y lo vemos tan sencillo aquello. Y lo vemos como que si nada hubiera sido. Entonces no puede haber un agradecimiento de parte de nosotros hacia quien murió en la cruz. No puede haber. Por eso es que nosotros hablamos de que a la persona que se le lleva el Evangelio se necesita formarle la necesidad de un Salvador. Porque si no, ¿yo para qué voy a querer a Cristo? Yo estoy bueno, yo no necesito nada. Ando bien. Pero cuando la persona se le hace ver por medio de la Escritura la ira de Dios sobre él, y que en realidad su parte pecaminosa fuera de la sangre de Cristo no puede accesar a Dios, y que está condenado, porque está condenado, amado. Si uno quisiera decir otras cosas, pero la Biblia no la podemos contradecir. Y a la persona no se le forma esa necesidad, pregunto, ¿y para qué quiere un Salvador? ¿Y para qué quiere? Por eso es que todo el mundo, mira, si ya tu casa ya va a salir de la deuda, y comenzamos nosotros a dar ofrecimientos que Dios nos los ha dado. Ya tu vida va a cambiar, ya va a restaurar tu familia, ya vas aquí, vas allá, vas allá. Y comenzamos nosotros, en conceptos nuestros, a ofrecer y ofrecer y ofrecer. Entonces cuando la gente llega de esa forma a los pies de Cristo y ve que las cosas no suceden como se las dijeron, hasta forma un resentimiento con Dios. Aquel maestro así me dijo que todo iba a cambiar, pero aquí me ha tronado por todos lados, dice la gente. Le sale al revés la cosa. Porque no se le forma, ni se le enseña que a lo que Cristo vino a la tierra fue a salvar nuestras almas. Entonces le presentamos un Cristo que solo va a arreglar tu vida material. Y no es que Cristo no nos quiera arreglar nuestra vida material, pero a Él le interesa más su parte espiritual, que es la que va a salvación o a condenación eternamente, que lo que te está pasando ahorita, pues. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen que Él vino a salvar la humanidad. Esa es su misión. Ese es su propósito. Entonces vemos nosotros lo que significa la justificación por su sangre. Salvación completa. Voy a terminar con una expresión que dice un famoso teólogo que se llama el doctor Maclay. Yo sé que mis hermanos ya saben de qué estoy hablando. Dicen, cuando Dios dice, justifica a un hombre, dice Dios, yo te declaro, dice, hombre justo, de aquí en adelante, te trataré, dice, como si nunca hubieses cometido un pecado. Fíjese bien, hermano. Cuando nosotros entendemos estas definiciones de estas palabras, esto tiene que formar algo en nosotros de gratitud. La justificación completamente le borra a usted todo lo que estaba en su acta. O sea que usted puede ir de nuevo a pedir una solvencia, pues, a la Policía Nacional. Porque antes lo tenían ahí fichado y usted no llegaba. Y en la justificación, ya nadie le puede decir al pecador, ya no. Llega tanto, llega tan alto, es tan grande, que Dios a usted lo ve como si nunca hubiera pecado. El niño de Atoche, usted, pues. Imagínese, así lo ve. Y dice también, justificación, dice, significa el pecado ha sido borrado. Significa también borrar los antecedentes y poner al pecador ante Dios como un hombre justo. Esa es la definición que él da. Oiga bien esto.
como si fuera tan justo como el mismo Señor Jesús. Así lo ve. Esa es la justificación. Y muchos de nosotros, cuando oímos las definiciones, como no puede ser siendo yo lo que soy. Si es que no es lo que usted es, hermano. Es lo que Cristo derramó en esa cruz del Calvario, lo que lo ha hecho todo esto. Eso, hermano, es lo que anhelamos, Dios anhela que usted y yo entendamos. Entonces, al entender todos estos efectos, que la sangre de Cristo, la sangre del Cordero perfecto, ha hecho en nuestras vidas, tenemos que cambiar. Debemos de cambiar. El pecado ya no debe de gustarnos, amado. Debemos de aborrecerlo. Debemos toda la noche o el momento que podamos nosotros saber que hemos ofendido, pero yo no he dicho nada, sí, pero lo ha pensado. Lo ha pensado. Tal vez no dijo la mala palabra, pero en la mente, ¿quién no viajó por ahí? Entonces debemos nosotros presentárselo a Dios. ¿Por qué? Porque lo aborrecemos ya. Ya no nos sentimos a gusto andar eso dentro de nosotros. No puede ser, decimos, ¿no? Y voy a alabar a Dios, y voy a la casa del Señor, y abro su Biblia, y yo con esta inmundicia dentro de mí. ¿Por qué? Porque no sabían todas estas cositas de los efectos de la sangre de Cristo. Y termino diciendo los 4 puntos. ¿Quiénes los dice conmigo? Nos salvó, nos limpió de los pecados. ¿Cuál es el otro? Nos redimió, nos purificó y nos ha justificado. Hemos visto 4 puntos, hermano, de los efectos de la sangre de Cristo, cómo son aplicados y los alcances que tienen para nosotros. Entonces ya de aquí para allá, ya nosotros debemos de pensar distinto. Ya nosotros le debemos de ir sintiendo el agradecimiento a lo que Cristo hace 2000 años vino con ese propósito de llegar a esa cruz. Entonces ya el sacrificio perfecto, el único que le ha placido a su Padre, ya no debe ser cualquier cosa para nosotros. Entonces cuando nosotros vayamos a hacer X cosa, debemos de acordarnos de algo. Todos los beneficios, sí, está bien, pero recordémonos que un día Él llegó a la cruz del Calvario. Un día Él sufrió, además de todos sus golpes, sufrió la separación de su Padre. Porque Él declaró, mi Padre y yo uno somos. Y cuando en ese cuerpo perfecto entraron todos los pecados, Él sintió la separación de su Padre. Nunca se había separado. Y todo lo hizo por amor a nosotros. ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena que nosotros, a partir de lo que Dios está abriendo nuestra mente, nos está regalando su palabra, podamos comenzar a dar frutos en realidad de arrepentimiento y frutos en realidad de buenas obras, amados? Nunca es tarde. El Señor por eso habla. Nos perdonó los pecados, nos redimió, nos purificó y nos ha justificado por medio de la sangre poderosa del Cordero. Oremos al Señor. Invite a Jesús a su corazón y recíbale como su Salvador personal, invocándole de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Ahora usted es un hijo de Dios. Queremos que crezca en el conocimiento de las Escrituras. Congréguese en nuestra iglesia. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Usulután. Martes, 6 p.m. Torre de Oración.
Miércoles, 6 p.m., estudio bíblico. Viernes, 6 p.m., culto de milagros. Sábados, 3 p.m., jóvenes en victoria. Y domingos, 9 a.m., culto devocional y 4 p.m., culto de adoración. Para más información visite nuestro sitio web www.tabernaculousulután.org. Le esperamos.